Buenas, somos Oyer y Alex, estudiantes de Salesianos Urnieta y vamos a presentar nuestro proyecto. Nuestro nuevo proyecto, Liaison Predator, sale de una idea dada en ICAS Empresa que se nos ocurrió mediante una lluvia de ideas en la que se nos ocurrieron dos posibles ideas y decidimos al final decantarnos por esta. Nuestro proyecto consiste en ahuyentar animales depredadores de las tierras de labranza y explotación. Que haya muchas menos pérdidas y aumentar un poco la seguridad en caseríos y demás. Nuestro proyecto funciona de manera que tiene dos perímetros. El primer perímetro es el de la huerta. Entonces, cuando un animal pasa la primera fotocélula, se activa un inhibidor, que es como un aparato que al final hace un sonido que debería de molestar mucho a los animales. Si el animal no pasa el segundo perímetro en 5 segundos, o sea en 15 segundos, pues ese inhibidor se apaga. En caso de que pase al segundo perímetro, si es de día, pues no se encienden las luces y suena solo la sirena. En caso de que sea de noche o gracias a nuestro detector de movimiento del Oxone, el cual tiene pues un detector de luminosidad, se detecta que es de noche, se encienden las luces a la vez que la sirena. Una vez que deja de detectar, el detector de movimiento se apaga a los 5 segundos. Un proceso largo de trabajo con algunas dificultades, pero con la ayuda que nos ha proporcionado el claustro y demás, pues lo hemos sacado adelante y al final en cómputo general ha sido satisfactorio. Sí, sobre todo porque hemos aprendido muchas cosas que antes no sabíamos, como el tema de las fotocélulas y el tema del inhibidor también, que no teníamos mucha idea y gracias a profesores pues hemos conseguido sacarlo.